Hola estudiantes. Bueno, en este video vamos a realizar el ejercicio 64 de la tercera sección del capítulo P que estamos trabajando. Así que bueno, en este ejercicio nos piden, yo dividí el inciso como, el ejercicio en 3 incisos. Nos piden encontrar las funciones compuestas f compuesta con g y g compuesta con f. En el segundo nos piden cuál es el dominio de cada una de estas composiciones que encontramos. Y el tercer inciso, el que nos preguntan si estas funciones que encontramos compuestas son iguales, ¿sí? Y tenemos estas dos funciones. F de x es 1 sobre x, una función racional, que en el apunte tienen para ver cómo es el gráfico también, para conocerla. Y g de x es una función donde está la raíz desplazada. Así que bueno, para calcular f compuesta con g de x es otra notación que se utiliza, es decir, que f con g dentro de la función, por decirlo de alguna manera informal, ¿no? Entonces, g de x es raíz de x más 2. ¿Sí? Y la función f lo que hace es que si le pones 3 te va a ser 1 sobre 3, si le pones 7 te va a ser 1 sobre 7, si le pones x te va a ser 1 sobre x, es decir, que si le pongo raíz de x más 2 lo que me va a terminar dando es 1 sobre eso, que es 1 sobre raíz de x más 2, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra función compuesta f compuesta con g, ¿sí? Ahí está, tengo la primera. Análogamente, sigo acá arriba. Análogamente, para calcular g compuesta con f de x, lo que hacemos es a g componerla con f. Y como f de x es 1 sobre x, acá pongo 1 sobre x, y la g lo que hace es hacer raíz de lo que vos ingreses en la función más 2. Y en este caso le ingresamos, en vez de x, le ingresamos 1 sobre x, pues acá ponemos 1 sobre x. Y entonces tenemos nuestra segunda función compuesta, g compuesta con f, que es la raíz de 1 sobre x más 2. ¿Sí? Uno la puede reescribir mejor, eso es lo que a gusto de cada uno. ¿Sí? Pero estas son las expresiones de las dos funciones. Entonces ahí tenemos el inciso 1. Voy a borrar un poco para que me quede espacio. Voy a anotar cuáles eran las composiciones. Entonces teníamos f compuesta con g de x, que es 1 sobre raíz de x más 2, y g compuesta con f de x igual a raíz de 1 más x. Ahí está. ¿Sí? Con estas dos funciones, ahora vamos al inciso 2. En el inciso 2i nos están pidiendo que calculemos los dominios de estas funciones. Y el dominio de una función, como lo define el apunte, son los valores de x para los cuales la función está bien definida. Es decir, yo ingreso un valor de x acá y la operación que se vaya a realizar ahí tiene que estar bien definida, tiene que existir en algún punto. Es decir, fijémonos dos cosas. En este caso tenemos que es 1 dividido algo que tiene x. Entonces ya de entrada yo sé que lo que esté en el denominador no se puede anular, porque si se anulara me quedaría 1 sobre 0 y la división por 0 no está definida, ¿sí? Además tengo otro problema, que tengo la raíz cuadrada, es decir, la raíz par. Y la raíz par, nosotros estamos trabajando con funciones que van de los reales en los reales. Las raíces pares de números negativos en los reales no existen, ¿sí? Entonces, veamos para calcular primero esta. Por un lado, vamos a calcular primero, calculamos, voy a usar esta notación, el dominio de f compuesta con g, ¿sí? Es el dominio de esa función. Entonces, por un lado tenemos el problema de la raíz cuadrada, es decir que, dicho vulgarmente, lo que está adentro no puede ser negativo. Todo esto que está adentro, x más 2, debe ser mayor o igual a 0 para que no sea negativo. ¿Sí? Y eso solamente va a suceder cuando x sea mayor o igual a menos 2, despejando. ¿Sí?
Por otro lado, tenemos que lo que está en el denominador no se puede anular porque no existe la división por 0. Entonces, en este caso, raíz de x más 2 no puede ser 0. Lo voy a poner así, distinto de 0. ¿Sí? Y esto, a ver, lo voy a poner así. Es lo mismo que decir que x más 2 sea distinto de 0. Y la única manera que x más 2 sea igual a 0 es que x sea igual a menos 2. Para cualquier lugar. ¿Sí? Cualquier cosa pueden ir haciendo los pasos. Entonces, en ese caso, yo quiero que no sea. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que pasar estas cosas. Que x sea mayor o igual a menos 2, pero que no sea menos 2. O sea, que sea estrictamente mayor a menos 2. Entonces, por lo tanto, obtenemos que el dominio de f compuesta con g va a ser del menos 2, sin tocarlo, por decirlo de alguna manera, hasta el infinito. Esta sería una resumida, notación resumida. Uno puede también escribir que son los x pertenecientes a los reales, tal que x está en este intervalo. Aquí vamos a aceptar esa notación. ¿Sí? Entonces, bueno, para calcular el dominio de la otra, de g compuesta con f, en este caso también tenemos dos problemas. Primero, 1 sobre x, o sea que la x no puede ser 0, porque si no voy a tener 1 sobre 0 y la división por 0, de vuelta, como ya dije anteriormente, no existe. Entonces, por un lado tenemos que x tiene que ser distinta de 0. Y por el otro tenemos que lo que esté aquí dentro de la raíz, como es una raíz par, tiene que ser mayor o igual a 0, por el que no sea negativo. Y esto va a suceder, 1 sobre x mayor o igual a menos 2, multiplico por x a ambos lados, me queda así, y después divido por menos 2, esto me queda menos 1/2, acá me queda x. Recuerden que cuando dividíamos o multiplicábamos en una inecuación, una desigualdad, por un número negativo, este símbolo se invertía. ¿Sí? O lo pueden decir si hace pasaje de término, porque se lo pueden haber dado ya así, es que cuando pasa un número negativo multiplicando o dividiendo, el símbolo de la desigualdad se invierte. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos el dominio de g compuesta con f, va a ser todos los mayores iguales a menos 1/2, o sea que el menos 1/2 va a entrar, ¿sí? Pero no puedo poner hasta infinito porque no puede ser 0. Entonces tengo que decir, bueno, hasta 0, sacame el 0, hasta infinito. Uy, ese infinito me salió complicado. Hasta infinito. ¿Va? Esa es una notación, unión de conjuntos, ¿sí? Entonces es como que quité el 0. Y entonces ahí tenemos los dos dominios de las funciones. Por un lado este y por el otro lado este. La última pregunta que nos hacen, lo dejo ahí marcado, es si estas dos funciones son iguales. ¿Sí? Entonces, uno, por más que le parezca, mira, che, esto es nada que ver a esto, así dicho informalmente, esto no es igual a esto. De cualquier manera, uno tiene que probarlo fehacientemente. Es decir, si estas dos funciones son distintas, pues existe por lo menos un valor de x tal que me dan distinto. Pero mucho más fácil hacerlo es decir, mira, esta función, la f compuesta con g, en 0 existe, es decir, está bien definida. Y esta en 0 no está bien definida, porque ni siquiera está definida. Entonces, esa es una manera muy fácil de ver que no son iguales. Es decir, claramente no lo son, claramente no son iguales. Ya que, por ejemplo, porque es un ejemplo nomás, pero me basta para refutar este ejemplo. Por ejemplo, la función f compuesta con g en 0 está definida y dará un valor. ¿Sí? De hecho es 1 sobre raíz de 2, está definida. Mientras que g, compuesta con f en 0, no. ¿Sí? Y entonces de esa manera, y tengo un ejemplo conciso de que estas dos cosas, o estas dos funciones no son iguales. Como un plus que uno le puede agregar al ejercicio es graficar las funciones que teníamos originalmente, la 1 sobre x ya está,
y la raíz de x más 2, hacer alguna observación más, como agregarle un plus al ejercicio, es decir, graficar, por ejemplo, la función g de x, que era raíz de x más 2, que viene a ser la función, si esta es la función raíz de x, esta vendría a ser sumarle 2 aquí, ¿sí? Entonces, lo que hace es desplazarla 2 lugares hacia la izquierda, ¿sí? Porque es un desplazamiento horizontal. Entonces, esta sería la función raíz de x más 2. Ahí hay un cuadro donde uno puede ver los desplazamientos verticales, horizontales, las multiplicaciones también. Pero no es fácil a partir de las funciones ver cómo va a quedar la composición, ¿sí? Estas funciones, de hecho, para graficar, si se hacen complicadas, ahí pueden usar el GeoGebra y ver si a partir de las funciones f y g que teníamos pueden ver algo de lo que se ve cuando con el GeoGebra grafiquen esta o la otra. Bueno, cualquier consulta tienen los foros y seguimos hablando. Nos vemos.